Hola a todos, y bienvenidos al final de Clarence Tapes, una creación de L30K72. Pero antes de ver los nuevos acontecimientos, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. Todo comenzó cuando Clarence y sus amigos escucharon trompetas resonando en el cielo, mientras jugaban en el bosque. Poco después, una lluvia de sangre cayó sobre la ciudad, quemando las plantas, y un símbolo apareció en la frente de los niños, similar al sello de los siervos de Dios descrito en el Apocalipsis. Con el paso del tiempo, las trompetas trajeron eventos cada vez más graves. Asteroides cayendo del cielo, el agua potable contaminándose y la luz del sol debilitándose. Mientras el mundo se desmoronaba, Clarence solo esperaba el regreso de su madre. En medio del caos apareció Percy, también marcado, pero con un fanatismo extremo. Convencido de actuar en nombre de Dios, intentó asesinar a Clarence como parte de un castigo divino, siendo detenido por Sumo. La fe ya se había transformado en violencia. Finalmente, Clarence desobedeció la advertencia de no mirar al cielo y descubrió una verdad devastadora. Su querida madre flotaba muerta sobre la ciudad, víctima del mismo juicio que caía sobre el mundo. En el segundo episodio, las señales se intensificaron. Varias estrellas cayeron del cielo, personas comenzaron a elevarse en el aire y los códigos QR revelaron una imagen perturbadora. Una figura, siendo Gilven con corona de espinas, acompañada de mensajes sobre adoración, vigilancia constante y una fe distorsionada. Con la aparición de una criatura emergiendo del suelo y más trompetas en marcha, todo quedó listo para el inicio del juicio final. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. El episodio final se titula Gilvenitorius, nombre que corresponde a la palabra que había sido censurada en episodios anteriores, cuando se mostraba el estómago de Clarence. El término combina la idea de victorioso o glorioso con el nombre de Gilven, personaje que ya había aparecido previamente en la imagen oculta portando una corona de espinas, reforzando su asociación con una figura mesiánica o elevada a un plano divino. El episodio comienza mostrando al grupo refugiado en la casa de Jeff, donde ya han transcurrido 6 días, y están aún lidiando con las criaturas asociadas a la quinta trompeta. Durante este tiempo, una de estas entidades logra ingresar a la vivienda, hiriendo gravemente a una de las madres de Jeff. Mel Sumoski consigue abatir a la criatura disparándole, para luego rematarla en el suelo. Tras este ataque, el grupo se ve obligado a reforzar todas las entradas de la casa con tablas, dejando claro que aún hay más criaturas rondando en el exterior. Mientras tanto, la madre de Jeff que resultó herida permanece con vida, aunque en estado crítico. A pesar de la gravedad de la situación, el grupo cuenta con reservas de agua suficientes para aproximadamente 2 semanas. Con el paso del tiempo, Jeff observa el exterior desde una ventana y cree ver, caminando por la calle, una figura similar a Jesucristo cargando una cruz. Ante lo ocurrido, interpreta la visión como una posible alucinación producto del encierro y la tensión acumulada. La madre insiste en que nadie debe abandonar la casa, incluso si las criaturas no atacan a quienes portan la marca de los siervos de Dios. Mel, desconcertado, exige una explicación de por qué no pueden salir, y ante el silencio, menciona que una vez que las criaturas desaparezcan, llevará a su hijo Ryan de regreso a casa con su madre y sus hermanos. De forma tajante, la madre responde que su esposa morirá. La declaración provoca la indignación de Mel, pero ella lo conduce a leer un pasaje de la Biblia titulado Gilvenitorius 9:13, que dice: «Y fueron liberados los 4 querubines de la sentencia que, junto a los 140,000 sellados listos para la batalla, estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de ejecutar la justicia sobre la tercera parte de los hombres impíos». La madre enfatiza que hoy es el 6º día, y por ende, sonará la 6ª trompeta, sugiriendo que sus hijos son un peligro para ellos. En resumidas palabras, en esta versión del Apocalipsis, los niños sellados ya no son solo protegidos por Dios, son parte activa del juicio. Por eso, incluso sus propios padres corren peligro. La madre está a punto de proponer una idea cuando, de forma repentina, suena la 6ª trompeta. En el exterior aparece una criatura, mientras Mel comenta que ya están siendo llevados hacia el cielo. Lo verdaderamente inquietante es el fuerte sonido que se escucha dentro de la casa.
Lo ocurrido confirma que el versículo leído anteriormente era cierto. La madre había intentado encerrar a los hijos al comprender el peligro que representaban, y ella misma termina siendo ejecutada de un disparo en la cabeza. Mel, completamente desorientado y sin saber cómo reaccionar, también es asesinado poco después, esta vez a manos de Percy. A continuación, todos son llevados al exterior de la casa, donde quedan tendidos en el suelo, obligados a mirar hacia el cielo. Percy afirma que él estará satisfecho, haciendo referencia a su deidad, y declara que el cielo debe sangrar por él. La escena cambia para mostrar directamente el cielo, y luego revela a Gilben, portando una corona de espinas, quien pronuncia las siguientes palabras: «Silencio, miradme. A los que lleváis mi sello, habéis derramado sangre por mí. Es un regalo aceptable. Pero vosotros, el resto, miradme bien. Os di el mundo, os di la vida. ¿Y qué me disteis a cambio? Nada. Mi nombre debería haber sido la palabra más temida y amada en vuestras bocas. He visto la maldad en este mundo, y no es la maldad noble. El sacrificio que honra mi ira. Requieren un reinicio total». Al final de Clarence Tapes, queda claro que Gilben no actúa como una figura de salvación, sino como una entidad que exige centralidad absoluta. No juzga al mundo por su maldad, sino por su indiferencia, por haber seguido existiendo sin temor ni devoción total hacia él. Cuando Gilben afirma que aquellos que portan su sello derramaron sangre por él, deja en evidencia que el fanatismo funcionó. La obediencia extrema, el sacrificio y la violencia en su nombre fueron considerados aceptables. Sin embargo, el resto de la humanidad falló no por rebelarse, sino por seguir viviendo como humanos comunes, sin convertirlo en el centro de todo. El reinicio total que anuncia no es una destrucción visible del mundo, sino una transformación mucho más fría. La secuencia de recuerdos y el regreso del estilo clásico de Clarence no representan nostalgia, sino una revisión del mundo previo al juicio. El mundo continúa, pero simplificado, reducido y desprovisto de aquello que lo hacía humano: el libre albedrío, la contradicción y la complejidad moral. La imagen final de la copa refuerza esta lectura desde una perspectiva bíblica. Su simbolismo remite a las copas de la ira de Dios, que en el Apocalipsis aparecen cuando el juicio ya ha sido decidido y solo resta ejecutarlo. Aquí, la copa permanece llena, indicando que la ira está completa, preparada y sellada. No anuncia un castigo inmediato, pero tampoco lo cancela. Representa el punto de no retorno, donde el juicio ya fue determinado y el mundo existe como antesala de su consumación final. En ese sentido, Gilben Itorius no representa la victoria del bien, sino la victoria del control absoluto. El mundo no es destruido, pero tampoco es salvado. Continúa existiendo bajo una divinidad que no busca redención, sino obediencia eterna. No cabe duda de que el creador ha hecho una interesante reinterpretación de la Biblia en este universo, dejando al final de esta serie a libre interpretación del espectador. Hasta aquí estaría llegando este video. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.